Esperemos, sin mucha esperanza, por cierto, que la Presidenta de la República la observe, pero independientemente que la observe no, como ya es costumbre del Congreso, seguramente la va a aprobar por insistencia. Estamos precisamente conectados telefónicamente con él. Jorge, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Lucas, gracias por la entrevista. ¿Qué tiene que decir, doctor Chávez Cotrina? Ustedes han advertido desde el Ministerio Público sobre esto. El propio Colegio de Abogados de Lima se ha pronunciado al respecto, pero que no los escuchan en el Congreso. Bueno, como ya es de conocimiento público, creo que hemos alzado nuestra voz con bastante tiempo de... Uy, perdimos el contacto, lamentablemente. Lo recuperamos inmediatamente, pero para los que no sepan lo que dicen, esta ley que ya se aprobó en la Comisión Permanente, es que tú vas a realizar un allanamiento y deserraje como esos que hemos visto exitosos, que han permitido recuperar documentos, incluso capturar a gente en flagrancia, recuperar información clave para las investigaciones. Ahora, para hacer eso, antes de hacerlo, tienes que avisarle al que va a ser allanado para que lleve a su abogado y, por supuesto, para que limpie todo lo que tenga que limpiar. O sea, están gobernando para los delincuentes, están tomando decisiones para los delincuentes que son ellos mismos, están protegiendo a sí mismos. No quiero comprometer al fiscal Chávez Cotrina con lo que estoy diciendo, pero al final es eso. Se cortó, doctor Chávez Cotrina. Sí, efectivamente. Le decía que, pese a que hemos hecho el llamado de atención, pese a que el Colegio de Abogados se ha pronunciado, pese a que varios juristas de renombre han opinado sobre las consecuencias negativas de esta norma, el Congreso de la República, de espaldas al país, ha decidido aprobarla. Esperemos, sin mucha esperanza, por cierto, que la Presidenta de la República la observe, pero independientemente que la observe no, como ya es costumbre del Congreso, seguramente la va a aprobar por insistencia. Aquí hay que establecer dos cosas importantes, señor Lucas. Aquí hay un cambio en el tema de la tipicidad del delito de organización criminal, porque han modificado el artículo 317 y exigen temas de carácter operativo casi imposibles de cumplir, como que para el allanamiento esté presente el abogado o el abogado de oficio. Obviamente ya si la norma se da tenemos que cumplirla porque está en un estado de derecho, las normas se tienen que cumplir, nos gusten o no. Tendremos que buscar en la parte operativa soluciones en cuanto esta norma obviamente se promulgue, ya sea por la Presidenta de la República o por insistencia del Congreso de la República. Me voy a comunicar directamente con el jefe de la Defensa Pública para que constituya un pool de abogados de oficios a fin de que acompañen los fiscales en los operativos las 24 horas, para que ya esa responsabilidad esté a cargo de ellos, lo cual obviamente va a ser posible si es que le dote de un presupuesto. Respecto al tema de la tipicidad, obviamente el código, la norma va a cambiar, y esto sí es mucho más grave que el tema de los allanamientos, porque los allanamientos es una parte operativa, claro, que ya con la capacidad, la inteligencia, la experiencia de los fiscales y policías podemos salvar esta valla. Por eso, y obviamente con el presupuesto a la defensa pública. El problema está en la tipicidad, donde se nos van a caer varios procesos en investigación preliminar o preparatoria. Como por ejemplo, ¿cuáles? Mire usted, la norma hace una modificación en el tipo penal. En la primera parte, por ejemplo, exige nuevas características, que a mí me parece bien, ahí yo no me hago problema. Eso de exigir que dentro de la morfología de la organización criminal se establezca que tiene que tener una estructura compleja, eso es así, es natural. Todas las acciones criminales tienen una estructura compleja. Eso simplemente el legislador lo ha plasmado. Que tengan capacidad operativa, también. No hay organización criminal que no tenga capacidad operativa. O sea, esas modificaciones, aclaraciones, están perfectas.
que haya una correlación entre los roles de los diferentes instancias de acción criminal. También tiene que ser así, es normal, es parte de la naturaleza. El detalle está en las últimas partes de la modificación, donde te dicen que los delitos a los cuales se dedica la organización criminal tienen que ser delitos cuya pena en la parte sancionadora del código, pena mínima, sea mayor a 6 años. Ojo, no dice menor a 6 años, dice mayor. Mayor a 6. Ni siquiera 6 años, 7, 8, 9. Segundo, que los delitos que se cometen tienen que ser delitos que entren en la cadena productiva de la economía ilícita del país. Ahí, en la primera parte nomás, donde se exige una pena mayor a 6 años, nosotros hemos hecho un estudio justamente este fin de semana con todos los fiscales de crimen organizado a nivel nacional y hemos llegado a determinar que más de 100 investigaciones en etapa preliminar, en etapa preparatoria y otras que están con acusación, definitivamente se van a caer porque no cumplen el rango de la cantidad de años en el extremo mínimo de la pena. Es decir, por ejemplo, la estafa agravada. La estafa agravada tiene como pena mínima 4 años, de 4 a 8. Y hay organizaciones criminales, señor Lucas, que están cometiendo estafas masivas al pueblo, masivas, dentro de organizaciones criminales, donde ya hemos logrado determinar que hay una organización criminal y que se están dedicando. Esos casos, por ejemplo, ya no van a ser competencia de la Fiscalía de Crimen Organizado, van a tener que pasar a las Fiscalías Penales Corporativas. Y tampoco va a ser competencia de la Corte Nacional especializada, tendrán que pasar a los juzgados penales, ¿okay? Y obviamente tampoco vamos a poder investigarlos con las unidades especializadas de la policía, van a tener que pasar a las CEINCRIS y a las de PINCRIS. En consecuencia, muchas millones de soles que han robado estas personas van a quedar prácticamente dificultades en su actividad probatoria, porque es más, y hemos avanzado tanto para que ahora tengamos que derivar, lo cual obviamente va a traer impunidad porque son casos muy grandes que una Fiscalía Penal Corporativa no esté en capacidad de asumirlas, menos la policía en temas de PINCRIS y CEINCRIS. Entonces, la minería ilegal, el último caso que hemos tenido en Patás, por ejemplo, también se nos puede caer. El tráfico de combustible para destinarlo a la minería ilegal también se nos va a caer. Por ejemplo, tenemos un caso de una organización criminal que ha creado una serie de cooperativas en el interior del país para captar dinero de miles de personas, que ha estafado por más de 300 millones de soles a más de 6.000 personas, que lamentablemente con esta norma también se va a caer. Y ni se diga de los delitos de tráfico de terrenos que hemos tenido este último fin de semana, por ejemplo en Ventanilla, donde una organización criminal ha invadido terrenos, los ha lotizado y los ha vendido y ha extorsionado a una cantidad de personas cobrándoles cupos. Operativo exitoso con la policía, con la DIVIAC, que también obviamente se va a caer porque tiene que pasar a las fiscalías comunes. Estamos hablando de aproximadamente 100 casos a nivel nacional que corren ese riesgo. Entonces, que la población esté advertida, porque después no queremos que digan que la Fiscalía no cumple su trabajo o que la policía lo deja, ¿no es cierto?, en libertad. Porque si la norma no nos permite tomar acciones, definitivamente... Claro, pero eso es lo que no se entiende, ¿no? O sea, si estamos enfrentados... O sea, felizmente, doctor Chávez Cotrina, el Perú es un país lleno de posibilidades, ¿no es cierto? Tenemos ahí ante los ojos todo lo que podríamos hacer y lamentablemente una de las razones por las que no podemos enfrentar los retos es por la ineficiencia, la corrupción en la gestión pública, por el asedio de las organizaciones criminales y del delito, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico sería que quienes legislen empaticen y digamos hagan sintonía con quienes están luchando contra la corrupción y contra el crimen organizado para ver qué se puede hacer desde el cuerpo legislativo para ayudar en esa lucha, y lo que están haciendo es quitándoles a ustedes las armas para esa lucha, es decir, están trabajando para el enemigo, doctor Chávez Cotrina.
Uno de los delitos más graves que está ocurriendo en nuestro país, y que de repente aquí en Lima no lo ven porque aquí no pasa, sino pasa en la selva, en nuestras comunidades campesinas, en nuestras comunidades de Tarapoto, de Iquitos, del Alto Guayaga, de la selva en general, es la tala de árboles. Es decir, están desforestando nuestra Amazonía. Hay organizaciones criminales que están plenamente identificadas y la estamos investigando conjuntamente con nuestra Policía Nacional. Y lamentablemente tampoco vamos a poder intervenir ahí, porque la pena mínima no pasa de 5 años. Miren ustedes la consecuencia. A consecuencia de estas talas de árboles, de atacar a nuestra comunidad, están asesinando a líderes de nuestras comunidades nativas. Tampoco podemos intervenir ahí porque nos están atando las manos con estas normas. Eso es grave. Independientemente que en la última parte de la norma también tiene otro, ¿no es cierto?, otra trama muy fuerte, que es que los delitos fines tienen que ser aquellos que ataquen una economía, ¿no es cierto?, la cadena de una economía ilícita. Es decir, por ejemplo, el crédito gota a gota del Tren de Aragua no entra en esta categoría. Las extorsiones no entran en esta categoría. En esta categoría entra, por ejemplo, el tráfico de drogas. Y por ahí la trata de pero es que es una barbaridad que uno no entiende. ¿Cuál es el móvil? Están pensando ellos en delitos en los que ellos mismos están implicados, porque, por ejemplo, es claro lo de la colaboración eficaz, ¿no es cierto?, en la lucha contra la corrupción, y no solo en la lucha contra la corrupción, ya lo fue en su momento en la lucha contra el terrorismo. La colaboración eficaz ha sido un instrumento sumamente valioso, que por supuesto hay que usar adecuadamente, ¿no es cierto? No basta la declaración del colaborador, pero el ponerle límites, o sea, la preocupación es ¿cómo hacemos? No es ¿cómo hacemos para el que el procedimiento de la colaboración sea más eficaz? Sino ¿cómo hacemos para cortarle las patas a la colaboración eficaz? Si en un año no corrobora, ya se muere la colaboración. Es decir, las preocupaciones no son las de ustedes que están peleando contra el crimen, sino más bien están preocupados por por los criminales. Discúlpeme, doctor Chávez Cotrina, esa es la percepción que uno tiene si lo mira desde afuera. Estamos sumamente preocupados, porque definitivamente, una vez que salga esta norma, muchos casos van a ser trasladados a fiscalías penales corporativas que no tienen la capacidad logística, que por lo menos algo tenemos nosotros, que van a pasar a unidades policiales como la de Pincris, que no tienen la capacidad logística de la de Pincris, por ejemplo. Entonces ahí yo quiero hacer un llamado. Si esto ya es una decisión, por lo menos tenemos que fortalecer nuestra Policía Nacional. Por lo menos tenemos que fortalecer nuestras fiscalías penales corporativas a nivel nacional. Tenemos que fortalecer nuestras unidades de flagrancia, por ejemplo. El ministro del Interior, en la reunión que ha tenido con el señor fiscal de la Nación, en la cual he participado conjuntamente con otros fiscales, se comprometió que a diciembre íbamos a tener laboratorios de última tecnología exitosa en todas las capitales de los departamentos del país. Eso ojalá que se cumpla, porque sin laboratorio de criminalística no vamos a poder continuar con las investigaciones. Hay que tener peritos balísticos, peritos de biología forense, hay que tener peritos para ver, por ejemplo, la escucha de voz. La investigación es científica, entonces hay que fortalecer nuestra Policía Nacional. Usted habló mucho de lo que es la estrategia. No puede haber estrategia contra el crimen si usted está cambiando a los comandos. Claro, si hay tenemos otra vez una interrupción, qué pena. Porque lo que está diciendo el doctor Chávez Cotrina es relevante, ¿eh? Y está hablando de una persona involucrada seria y personalmente en la guerra contra el crimen organizado. Y el hecho de que salga a los medios a hablar, a decir, oigan, ¿qué están haciendo? Nos están quitando las armas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, ¿cuáles son sus móviles? ¿Tenemos derecho los ciudadanos a pensar mal del origen de estas decisiones? Yo creo que sí. A mí todo esto me parece muy sospechoso. Bueno,
¿no? Qué pena, se cortó la llamada.